El libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Bien, ¿encontraron, hermanos, hermanas? Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 1. Bien, vamos a buscar. Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverará la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hasta el versículo 10 hemos leído. Ah, buenas noches con todos, hermanos. Y en esta noche tenemos, ¿no?, el servicio de oración. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite poder en esta noche escudriñar su palabra por medio del libro de Éxodo, capítulo 1 y capítulo 2. Primero que nada, quiero un poco compartir mi testimonio. Yo conocí la iglesia más o menos el año 2011, y desde ese tiempo hasta el día de hoy, por la gracia y misericordia de Dios,
Dios ha guardado mi vida, mi juventud dentro de la iglesia. A pesar de tener mis defectos, mis debilidades, pero la iglesia con mucho amor y mucha paciencia me criaba y me corregía también. Desde que conocí la iglesia, mi vida ha sido diferente, ha cambiado. Ah, tenía muchas dificultades, muchos problemas personales y muchas debilidades en mi corazón antes de recibir la salvación, de conocer el Evangelio. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, pude recibir el perdón de los pecados. Y yo me identifico mucho con el hombre asaltado por los ladrones, porque este hombre que fue asaltado por los ladrones, que sale en el libro de San Lucas, capítulo 10, en adelante, habla de un hombre que fue asaltado por los ladrones. Este hombre que fue asaltado por los ladrones, en realidad, él se creía fuerte. Sí mismo se creía que él podía vencer, que él podía luchar contra los ladrones, porque la Biblia especifica que él descendía de Jerusalén hasta Jericó. Entonces, en ese proceso, mientras él estaba bajando, caminando desde Jerusalén hasta Jericó, cayó en manos de los ladrones. Y los ladrones dice que le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Entonces, yo muchas veces también me he pensado, esos ladrones es un símbolo de la ley, del pecado. Este hombre habrá puesto presión, habrá puesto fuerza, por eso, ya que él no quiso dejarse golpear, no quiso dejarse asaltar, no quiso dejarse quitar sus pertenencias, él ha luchado, él ha peleado, él se ha defendido, se ha defendido en lo que ha podido, no ha querido soltar todas sus cosas fácilmente, pero al final, ¿cómo quedó? Como medio muerto, dice la Biblia. Usted se imagina en esa condición quedar como medio muerto, no tener la capacidad de poder pararte, de poder hacer algo, levantarte, tal vez tomar una piedra, agarrar una piedra, una roca, algo, lanzarle a una persona, nada que ver. Por eso este hombre asaltado por los ladrones quiso pelear con cada ladrón una vez, dos veces. Al final todos lo agarraron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. Entonces en esa condición él quedó, en esa condición él ya estaba. Entonces cuando nosotros vemos la palabra de Dios, las escrituras en la Biblia, ¿qué dice acerca de este hombre? Este hombre no tenía la fuerza suficiente para levantarse y hacer algo. Solamente tendría el deseo, el querer, pero no tenía el poder de hacerlo, porque estaba medio muerto. Tal vez sus costillas estarían rotas, tal vez su pierna estaría deslocada, tal vez estaría la herida abierta, estaba ensangrentado y postrado. Y luego apareció un sacerdote, viéndolo por aquel camino, viéndole y se pasó de largo. Luego pasó un levita quien podría ser tal vez algún pariente de él, pero este levita igual lo vio y se pasó de largo. Luego apareció un samaritano. Este samaritano, que normalmente ha sido maltratado o mal visto, ofendido, insultado por los judíos, aún así, aún siendo su enemigo, siendo contrario a él, pero con mucha misericordia y mucho amor lo vio y fue movido a misericordia, dice. Cuando fue movido a misericordia, bajó de su cabalgadura, empezó a rasgar su propio vestido, su propia túnica, empezó a romper, empezó a vendar las heridas de este hombre asaltado por los ladrones. Empezó a vendar su cabeza, su brazo, echándole aceite y vino para ponerlo en su cabalgadura.
Hermanos, ese hombre asaltado por los ladrones somos nosotros. ¿Cuándo nos encontramos con Jesucristo? Cuando no podíamos hacer nada. ¿Cuándo alcanzamos la salvación? ¿Cuándo recibimos el perdón de los pecados? Cuando no hicimos nada, solamente hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Solamente eso hemos hecho. La vida de creencia es igual. Para llevar la vida de creencia no se trata de hacer bien o hacer mal. La vida de creencia consiste en llevar la vida confiando a la palabra de Dios. Igual, para usted alcanzar la salvación, ¿hizo algo? Para recibir el perdón de los pecados, ¿hiciste algo? No, solo creíste en la obra redentora del Señor Jesucristo, nada más. No hiciste otra cosa más que eso. Entonces, de la misma manera también, para recibir alguna obra en su cuerpo, alguna obra en su vida, sea la salud, sea alguna forma, necesita usted tal vez alguna dificultad, algún problema matrimonial, problema con sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Nada. Solamente tiene que reconocer delante de Dios, Señor, yo no lo puedo hacer, yo no puedo cambiarlo. Por eso yo necesito que usted me ayude a mí. Necesito tu ayuda, tu sabiduría, tu gracia, Señor. Sí mismo no lo puedo lograr. Entonces, nuestro Padre Celestial comienza a trabajar. ¿No? Entonces, Dios empieza a obrar. Cuando uno reconoce, como en el principio, para recibir la salvación no hizo nada, de la misma manera para llevar la vida espiritual, no depende de que si usted hace bien o hace mal. Depende de que si usted debe esperar la confianza en el Señor. Debe esperar la confianza en Dios. La palabra. Nosotros hemos leído el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, en el libro de Éxodo vemos un acontecimiento, una cosa muy importante, y usted va a darse cuenta. Aquel entonces el rey de Egipto, Faraón, el rey de Egipto, en el versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aunque la autoridad máxima en aquel entonces, el rey de Egipto, es Faraón, él le dice, cuando las hebreas dean a luz, ustedes miren el sexo de ese bebé, si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla. Pero las hebreas no escucharon, no obedecieron a la voz de Faraón, porque temían a Dios. Temían a Dios. ¿Cuál es el resultado de temer a Dios? ¿Cuál es el objetivo de temer a Dios? En esta noche nosotros tenemos que pensar bien. Este Faraón es un símbolo de Satanás, de nuestros pensamientos. Bien, usted obedece la voz de Faraón o obedece la voz de Dios. Hay dos tipos de cristianos, algunos sí de miedo, ay, si no le hago caso a Faraón, voy a morir. Pero las hebreas creían más en ¿quién? En Dios. Por eso aquí, más adelante, versículo 17.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber, versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. ¿Cuál es el resultado de temer a Dios? La prosperidad para la familia. ¿Me hago entender? El problema nosotros, en vez de tener temor a Dios, tenemos miedo al problema, tenemos miedo a la situación. Entonces, ¿qué es importante? ¿Estas parteras acaso no tenían miedo? También tenían miedo. Uy, ¿qué tal el rey manda a los soldados a matarnos? Oye, ¿qué nos ha dicho? Pero esas parteras por la fe desafiaban. Por la fe hicieron. Aunque les costaría la vida tal vez. ¡Hey, ustedes dos parteras! ¿Qué les dije a ustedes? ¿Por qué no están obedeciendo a mi voz? Ellas dijeron: no, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas. Ellas dan a luz antes que nosotros llegamos. Y luego, luego el versículo 19 dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hermanos, hermanas, usted quiere fortalecer su corazón, fortalecer y multiplicar. Multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios hizo bien a las parteras. Si usted copia la fe de ellas, aún ellas tal vez tendrían miedo, pero aún así se desafiaban y Dios las respaldaba. Entonces, el resultado que es, si nosotros confiamos a la palabra de Dios, aún el faraón me puede decir muchas cosas, pero ellas, ¿a quién temieron? Temieron a Dios, temieron a Jehová. Dios es Dios todopoderoso, Dios es omnipotente, omnisciente, a Él nadie lo hizo. Él creó el universo, Él creó todas las cosas. Entonces, ¿a quién conviene creerle y temerle? ¿A un problema, a una enfermedad, a una situación? ¿O temerle a Dios que hace todas las cosas? Temerle a Dios. Temerle a Dios. Entonces, si nuestro corazón estaría firme: Señor, yo tengo temor de usted. Aunque tengo este problema, aunque tengo esta dificultad, pero si usted me ayuda, yo puedo pasar esta situación. Ellas no importó, aunque Faraón era el rey. No se estaban rebelando ante un obrero, ante un mayordomo, no, ante el rey. Les pudo haber costado sus vidas, pero ellas, confiando en Dios, hicieron. ¿Por qué? Era la voluntad de Dios. Dios le hizo bien a ellas y las fortaleció. Y multiplicó el pueblo y se hizo fuerte. Entonces, para tener la fuerza en el corazón de nosotros, es importante temer a Dios. La Biblia, en el libro de Proverbios, nos dice:
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted quiere tener sabiduría de Dios? Teme a Jehová, tenga respeto y temor a Dios. En su corazón considérelo. No lo menosprecie como última opción, como último, primero. Entonces, cuando nosotros consideramos prioridad, ¿qué es prioridad en mi vida? Dios. Dios es prioridad porque Dios me permite el trabajo, Dios me permite el ingreso, Dios me permite el fondo, me permite la salud. Si Dios no me permite, mañana yo no puedo levantarme de mi cama. Amén. Es así. Si Dios no nos permite, uno no se puede hacer nada. Así está hablando. Busquemos el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 55, 45, perdón. Isaías 45. Isaías, capítulo 45, versículo 7, vamos a leer. Libro de Isaías 55, 45, 7. Capítulo 45, versículo 7. Vamos a leer. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién hace todo, hermano? Su marido, ¿no? Su esposo, sus hijos. No, yo, Jehová. Yo hago todo esto. Yo hago la luz, hago las tinieblas. Hago la paz, también creo adversidad, problemas. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dice. Yo lo hago. Significa, si hay tinieblas, yo voy a hacer la luz. Si hay, donde hay paz y necesita adversidad, yo le voy a poner la adversidad. Y en esa adversidad yo le pondré la paz. Él puede cambiar la situación. Porque fuera de él no hay otro. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Leamos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me reconozcáis y creáis que y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Él es el único que salve. Pero aquí está diciendo también, hubo entre vosotros Dios ajeno. ¿Qué cosa quiere decir? Satanás. Aceptar sus pensamientos. Hubo entre nosotros un Dios ajeno que está metiendo cizaña. Me está metiendo pensamientos para alejarme del propósito de Dios, del temor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos consideración, valoramos, priorizamos, ¿quién es prioridad en mi vida? ¿Qué es primero? Cuando sabemos diferenciar esto, entonces su vida de creencia es ligera, es fácil. ¿Por qué? Prioriza. ¿Qué es prioridad en tu vida, hermano? Mi negocio. No, estás mal. Prioridad es Dios. Porque si Dios te da ese negocio también, te da ese trabajo también, es tu material, tu herramienta de trabajo. Dios te lo da, Dios también te lo quita si quiere. A veces el problema de nosotros es que nos adueñamos como si fuera un objeto.
como si fuera una cosa. Esto es mío, yo lo hice, yo lo logré, yo lo compré con mi fuerza, con mi sudor. Nadie me ha ayudado a mí, yo solito, yo lo he hecho, yo lo he logrado. ¿Así? Ay, entonces, ¿qué hace el Señor? Es tuyo, ¿no? Trae para acá. ¿Qué vas a hacer si no tienes esto? Ay, no, Señor, por favor. Disculpe, Padre. Yo estaba bromeando, ¿no? Con Dios no se bromea. Cuando nosotros nos creemos dueño, Dios toca la carne, toca nuestra vida. Porque Él no aflige, dice la palabra, voluntariamente, necesariamente lo hace. Cuando el corazón ya está desviado, está enaltecido, está creído, confiado en sí mismo, te crees dueño de tu vida, te crees dueño de tu familia, te crees dueño de tus hijos, te crees que tú lo puedes cambiar. ¿Quién mejor que Dios podría guardar la vida de nuestra familia? No hay otro, solo Dios. Pero el problema es que nosotros no queremos aceptar la dirección de Dios, la guía de Dios. Nos cuesta. Estas parteras solo temieron a Dios. Cuando les dijo una orden el faraón, pensaron ellas, ¿qué es más importante? ¿Qué es mejor? ¿Lo que dice él o lo que Dios nos ha dicho? ¿O el temor a Dios? Dejemos con vida a los niños. Aunque el rey me dice, acaben con todos los niños de pecho. Cuando ellos nacieran varones, tienen que terminar con su vida. Pero ellas, estas mujeres, estas parteras, ¿qué hicieron? Temieron más a Dios que temer al hombre. Usted a veces tiene miedo, ¿no? Ay, no, mi esposo, mi esposa, mi problema. Pero, ¿qué es más importante? ¿A quién nosotros tenemos que tener temor? A Dios, a la palabra. Por eso, cuando usted se centra su corazón, enfoca en eso, entonces Dios nos respalda. Dios como respaldaba la vida de estas parteras. Por eso en el versículo 20 y 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, dice. Entonces el resultado de temer a Dios es la prosperidad, el guardar mi familia por Dios. Amén. Eso es el corazón del Señor. Tuvo misericordia porque valoró, Dios valora. ¿Quién nos reconoce, hermanos? Dios nos reconoce. Dios nos da el galardón, nos considera. Cuando usted vive delante de Dios, cuando usted camina delante de Dios, pero si usted camina delante del hombre, camina delante de los ojos del ministro, de los ojos del pastor, de los ojos del evangelista, no es así. Usted debe caminar delante de Dios. ¿Qué dicen Colosenses? Vamos a buscar el libro de Colosenses. Veamos el libro de Colosenses sin perder el libro de Éxodo. Colosenses, veamos, Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, hermanos? A Dios, a Cristo, no al hombre.
Pero usted cuando quiere agradar a los ojos del hombre, desde ahí se cae su vida de creencia. Vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas, vamos a ver. Antes está. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a buscar la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Leamos, ¿qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hermano, ¿usted busca el favor de los hombres o el de Dios? ¿Favor de quién está buscando usted? ¿Mm? ¿De los hombres o el de Dios? De Dios. Pero ¿cómo está viviendo? Como si quisiera agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque usted en su corazón no sabe diferenciar qué es prioridad en mi vida, qué es primero. Hermano, Dios es un Dios celoso. Dios, si nosotros realmente reconocemos por agradecimiento, yo sirvo la salvación, por agradecimiento de la salvación tan grande, por agradecimiento que Dios me ha permitido las cosas hasta hoy, por agradecimiento de la vida, por agradecimiento de mi ingreso, mis egresos, mi economía, por agradecimiento de mi vida, voy a alabar a Dios, voy a servir a Dios. Si no, todo el tiempo puede vivir así, como agradando solo a un hombre, y no vive delante de Dios, no camina delante de Dios. No vivamos así. Estas mujeres vivieron delante de Dios, por eso Dios les respaldó. Entonces Dios los respaldó porque ellas también confiaban en el Señor, temían a Dios. Y Dios así permitió para que ellas puedan dejar con vida a los niños. Pero aún así pasó. Vamos a seguir leyendo. Aún así hubo dificultad. Aún así hubo problemas. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Se imaginan? Un bebé de 3 meses, pequeño, 3 meses, lo escondieron. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Versículo 9, y la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ya. Hermanos, este niño es Moisés, porque fue tomado de las aguas. Aquí en el versículo 10 está diciendo, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Si ustedes se dan cuenta bien, después de tener 3 meses nada más, ellos ya no podían ocultarlo más. Entonces tenían que mandarlo, así como a la de Dios, ¿no? Orando a Dios, encomendándolo al Señor. ¿Mm? Prepararon, ¿qué cosa? Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hermanos, Dios de la misma manera nos ha guardado nuestra vida, así como Dios guardó la vida de Moisés, de la misma manera también hasta el día de hoy, Dios nos ha guardado para dirigir su pueblo. Amén. Porque Dios sabía que iba a ser Moisés o no iba a ser Moisés. Sí sabía que en el futuro él iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, iba a sacar de Egipto a morar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Los tenía que llevar, cruzar el Mar Rojo, hacer el tabernáculo, hacer muchas cosas. Dios ya había escogido a Moisés. De la misma manera también, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros. Así como un junco, como una arquilla, con asfalto y brea. La calafateó, es decir, la cubrió para que el agua no penetrara, no pudiera entrar a la canasta que estaba el bebé ahí. Dios también nos ha guardado por su gracia y misericordia. La brea que calafateó significa la sangre de Cristo, que nos ha cubierto para poder nosotros llegar al lugar indicado. ¿Dónde? A la iglesia. Amén. Por eso le dijo, cuídamele, yo te lo pagaré. Dios nos encargó a la iglesia, como si fuera el mesón, el mesonero. Cuídamele, yo te lo pagaré. Cuando sea grande yo voy a venir por él. Hermanos, Dios también de la misma manera ha guardado nuestra vida para el evangelio. No es casualidad que nosotros, somos sobrevivientes. Dios nos ha permitido pasar el COVID, el corona, ¿cierto? Hemos pasado esa dificultad. También hemos tenido diferentes tipos de accidentes, diferentes tipos de caídas, enfermedades, pero hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. ¿Por qué? Porque nos ha calafateado con brea. Es decir, la sangre de Cristo está cubierta en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Dios nos ayuda, Dios nos cubre. Estamos en la mano de Dios, hermanos. Nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios. Como ese bebé estando en el carrizal, así Dios nos puso allí, en un lugar, para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Pero a veces nosotros no sabemos valorar. El Señor me ha salvado, me ha guardado de este peligro, de esta enfermedad. ¿No ha visto? Empresa Nacional tuvo accidente. Ha habido varias personas que han fallecido en un tico que han estado manejando. Ya. Estaban. Entonces, varios tipos de lugares. Hay problemas, hay accidentes. A veces nosotros viajamos. No estamos libres de nada. Yo me voy a Trujillo, feliz, se arregla bonito, pero quién sabe, en el viaje puede suceder algo. Yo me voy a Lima, me voy a Guariaca manejando. Quién sabe, puede vaciarse el freno, algo puede pasar. No sabemos. Si Dios no nos guarda, nuestra vida no vale nada. Vamos a buscar 1 de Timoteo.
Primera de Timoteo, ya vamos a leer el versículo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 4. Vamos a leer. Ya, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4, perdón. 4, 4. Capítulo 4, versículo 4. Sí, disculpen. Ya, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 está diciendo esto. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Todo. ¿Qué significa todo? Todas las cosas. Vamos a buscar el libro de Santiago. Santiago vamos a buscar un momento. Santiago capítulo 4. Santiago, el libro de Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago capítulo 4. Santiago está después de Hebreos, ¿sí? Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está diciendo, cuando no sabéis lo que será mañana, no sabes lo que mañana será. No sabes lo que mañana será, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de los cuales deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No necesita jactarse de hacer algo para mañana, porque el versículo 13, ¿qué dice? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice. Por eso dice, ¿cuánto no sabéis los que será mañana? 14 está diciendo, ¿cuánto no sabéis que será mañana? Porque esta gente que estaba pensando, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y entraremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ellos ya hicieron su propio plan. Un año estaremos en ese lugar. Por eso el 14 que dice, ¿cuánto no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es nuestra vida. En lugar de los cuales deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Aunque nosotros hiciéramos un plan, yo mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, el otro año tengo que hacer esto. Podemos tener un plan, no es malo tener un plan, planearse, planificarse, pero si Dios quiere, si Dios nos permite, lo haremos, lo lograremos. Amén. Así con ese corazón tenemos que hacer. Hermanos, Dios nos ha guardado nuestra vida como la vida de Moisés
para hacer regresar a su pueblo. Egipto es el lugar del mundo. Egipto es el lugar del mundo de la carne. Pero Dios, así como hizo volver a Moisés, todo el pueblo de Israel, de que estaba como esclavos en Egipto, significa, hay mucha gente que está siendo esclavo del pecado. Necesitamos regresarlos a Cristo, a Dios, que reciban el perdón de los pecados. Ellos necesitan recibir la salvación. Por eso vamos a abrir estudio bíblico en sus casas, conmigo. Vamos a comenzar a abrir estudio bíblico. En su casa de hermana Tolita, haremos estudio bíblico. Invite, ¿no? A algunas personas, a sus vecinos. Esas señoras, invítelo, no hay ningún problema. Quiero invitarte a una cena, preparado pollo a la brasa, ¿no? Cafecito con cachanga, no sé, algo prepare. Entonces hacemos estudio bíblico un día ahí, martes otro día, en otra casa, miércoles otra casa. Entonces, hermana Nelly también prepare un ambiente, un lugar para recibir a unas personas. Entonces, nosotros así tenemos que abrir estudio bíblico. Yo inicio, luego ustedes ya continúan. Abriendo estudio bíblico se va a establecer el corazón. El pastor nos dijo, abra 50 estudio bíblico. Todo el Perú será salvo. Amén. Significa que todos tenemos que enunciar el evangelio. De boca para afuera, amén, gloria a Dios, Señor. Qué bueno, todo el Perú será salvo. Pero ¿quién les predica? ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? En la Biblia está diciendo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? Nosotros tenemos que predicar. En la casa del hermano Ricardo también quiero abrir estudio bíblico. Invitar conocidos, amistades. Vamos a anunciar el evangelio. Una vez por semana vamos a hacer en tu casa. Lunes, martes, miércoles, en otra casa jueves, viernes, sábado. Así. Mantenernos ocupados en las cosas del evangelio. Así podemos abrir el estudio bíblico, invitar a las personas. Porque no hay tiempo. El reino de Dios está cerca. Pronto viene el Señor Jesucristo. No hay tiempo a pensar otra cosa. Hay que anunciar el evangelio. Hermanos, si nosotros no echamos nuestro corazón para la obra de Dios, para el evangelio, solamente vamos a mirar problemas, situación. La Biblia, ¿qué dice? Los que anuncian el evangelio, vivan por el evangelio. Anunciemos el evangelio para vivir por el evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué va a venir por añadidura? Tu deuda, tu enfermedad, tu problema, todo se va a solucionar. ¿Usted no ha escuchado el testimonio del pastor Oxopar? Testimonio de varios siervos, ministros, evangelistas, pastores. ¿Qué cosa? La iglesia siempre nos ha enseñado, ¿tienes dificultad? Anuncia el evangelio. ¿No tienes para comer? Predica la palabra. Dios soluciona cuando nosotros echamos nuestro corazón para el evangelio. Dios se encarga de todas las cosas. ¿Por qué? Estamos haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Para qué entonces nos salvó? ¿Para calentar las sillas? ¿No? Para anunciar el evangelio. No se desanime, ¿no? Ore a Dios que le devuelva esa pasión, ese corazón, esas ganas. No, ya pasó muchos años, todos los años igual. No piensen así, hermanos. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a desarrollar. Este año vamos a cambiar varias cosas aquí antes de terminar el año. Amén. Vamos a mejorar, vamos a desarrollar, vamos a avanzar. No aceptemos la situación, no vivamos dentro del conformismo, fuera de la capacidad. Dios quiere trabajar fuera. El hombre tiene un límite, pero Dios quiere trabajar fuera del límite. Hermanos, creamos la palabra de Dios. Volvamos nuestro corazón a la palabra. Vuelva nuestro corazón a Dios, a la palabra de Dios. Que dice la Biblia. Nos está diciendo bien claro, ¿qué es tu vida? No sabes mañana qué será.
Nuestra vida es como una neblina. Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se desaparece. Así es nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Mientras estoy con vida, anunciemos el Evangelio. Prediquemos la palabra. Dios tiene propósito en la vida de nosotros. Amén. Quiero que ustedes también, así como Dios guardaba la vida de Moisés, Dios también guardaba nuestra vida para que un día nosotros podamos vivir para el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Si no, Dios no hubiese tenido propósito con Moisés, no hubiese cuidado su vida. Lo hubiesen también, quién sabe qué hubiese sido la vida de él, lo hubiesen ahogado, lo hubiesen matado, hubiese pasado algo. Pero Dios ha permitido guardar la vida de Moisés para hacer volver a su pueblo. De igual manera nosotros desde niños nos ha guardado hasta ser adultos, de nuestra niñez, nuestra juventud, ahora somos adultos. Dios ha guardado nuestra vida, nuestra juventud hasta ahora. Amén. Entonces, por agradecimiento, Señor, gracias, Señor. Ahora puedo vivir para ti, puedo anunciar el Evangelio para ti. Gracias, Señor. Entonces, anunciemos el Evangelio. Amén. Dios ha calafateado con brea, dice, por dentro y por fuera. Como ese bebé, así somos nosotros. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos guarda? La sangre de Cristo nos ha protegido de cualquier peligro, de cualquier problema. Problema nosotros no queremos aceptar ni creer. Creamos en Dios, creamos a la palabra. Amén. Vamos a orar, hasta aquí vamos a compartir. Voy a orar para terminar. Gracias, bendito Dios, Padre Santo, en esta hora. Te agradecemos porque usted nos ha permitido tener el servicio de oración. Gracias, Padre Santo. Te agradezco porque usted está vivo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, de verdad creer tu palabra, tener la sensibilidad, poder considerar prioridad en nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Muchas veces no sabemos valorar el Evangelio. Ten misericordia, ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, a anunciar el Santo Evangelio en diferentes distritos, diferentes zonas. Y también por medio de los hermanos, las hermanas, podemos abrir estudio bíblico, Señor. Usted nos permitirá, los invitados, los vecinos, nuestros familiares, nuestros conocidos, que también escuchen el Evangelio, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Te agradezco y te pido todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Y también quiero dar algunos anuncios, ¿sí? Hasta aquí hemos terminado, ¿no? con la transmisión. Muchas gracias. Saludamos a todos los hermanos que se están